A todos y muchas gracias por conectaros al curso. Como habéis visto en los correos que han estado enviando estas semanas sobre el contenido del curso, pues bueno, vamos a ver un poco cuestiones básicas sobre la comunicación que nos van a servir un poco de guía para dar a conocer la investigación científica y los resultados que tenemos. Vamos a ver por qué son importantes la divulgación y la comunicación científica y cómo podemos llevarlas a cabo tanto en redes sociales, con la redacción o textos divulgativos, apareciendo en medios de comunicación y bueno, vamos a aprender un poco cómo manejar algunas de las redes sociales más comunes y más utilizadas en la divulgación científica. Nos vamos a centrar sobre todo en Twitter, que es la que más se utiliza hoy en día en este aspecto, y también os voy a contar un poco algunos consejos sobre cómo enfrentarnos sin miedo a los medios de comunicación, especialmente a la televisión. Y en último lugar, como extra, he querido añadir un poco una cuestión que he estado viendo durante el tiempo que algunos sabéis que me he estado encargando de imprimir los pósters para vuestros congresos y demás. Y bueno, pues quería daros unos consejos sobre el diseño de pósters y presentaciones que muchas veces pues no se enseñan en las carreras de ciencias y demás. Y bueno, pues van a ser más que reglas o cuestiones muy estrictas, van a ser unos consejos. Este va a ser un poco el contenido que vamos a seguir, lo he dividido en 5 puntos, como os decía. Y bueno, pues vamos con el primero. ¿Por qué es importante comunicar o divulgar la ciencia? Bueno, pues es importante que pongamos en valor, que comuniquemos nuestra investigación, porque lo que necesitamos al final es que la gente conozca lo que estamos haciendo. No sirve de nada que nos pongamos a hacer una investigación y desarrollemos algo muy importante, pero que no se conozca. Es importante tanto conocer el proceso que ha llevado a ello como conocer el resultado final, claro. La presencia en los medios de comunicación y en las redes sociales pues hace que se dé visibilidad a nuestra investigación, incluso al propio centro en este caso. Cada vez más gente nos conoce muchas veces gracias a nuestra aparición en los medios de comunicación o en las redes sociales. También nos sirve para poder establecer relaciones con el resto de la comunidad científica y la sociedad. Nos damos a conocer, tanto los medios como las redes sociales son un escenario bastante importante para darnos a conocer nosotros y nuestra investigación, por lo que podemos establecer relaciones pues, con otros colegas que a lo mejor de otra manera no coincidiríamos o no sabríamos que están haciendo una investigación similar a la nuestra. Por otro lado, tiene también un beneficio social. La investigación científica es muy importante que llegue a la sociedad para incrementar su cultura científica. La sociedad necesita tener una cultura científica y nosotros somos los que tenemos que contribuir a ello. Y por último, la sociedad tiene, ligado con lo anterior, tiene derecho a saber en qué se invierte el dinero público. En este caso, el Centro de Astrobiología es un centro público, toda la financiación es financiación pública y es importante que se sepa en qué se está invirtiendo, a qué se dedica el Centro de Astrobiología con toda la financiación que reciben los proyectos, para qué se recibe esa financiación. Nosotros tenemos el deber de contar para qué hemos invertido el dinero que hemos recibido por parte del Estado. Como veíais antes, bueno, lo he dividido en varios puntos y el primero de ellos vamos a hablar sobre la ciencia por escrito, sobre cómo escribir un poco noticias. Cuando tenéis un artículo publicado o habéis realizado alguna campaña, es interesante que lo contemos al exterior. Generalmente, y bueno, como es el caso del CAP, vosotros los investigadores no vais a redactar en sí la nota de prensa, sino que vais a darnos una serie de pinceladas que os vamos a pedir desde la UCC en nuestro caso, y vamos a ser nosotros los que vamos a dar un poco forma a esa información. Pero bueno, a pesar de que no seáis vosotros los que lo vayáis a escribir como tal, pues me ha parecido interesante que se conozcan algunas nociones básicas de la redacción periodística, porque creo que bueno, esto puede facilitar un poco el trabajo tanto vuestro como de los encargados de la comunicación, bueno, en este caso la Unidad de Cultura Científica. Así que aquí os he destacado un poco los elementos principales que tiene una noticia, en nuestro caso una nota de prensa, que es lo que nosotros solemos redactar. Son elementos muy básicos que, como veis, bueno, la mayoría los conoceréis: antetítulo, título, subtítulo, entradilla y cuerpo. He querido destacar estos porque creo que es lo más básico de la redacción periodística, y he querido destacar que el título, la entradilla y el cuerpo son todavía los más básicos, pero son los más imprescindibles. Tanto en una noticia como en una nota de prensa siempre tendremos que tener un título,
una entradilla y un cuerpo. Importante que a la hora de redactarlo nos basemos en la regla de las 5 W, que es un poco similar a las reglas que seguís a la hora de realizar una investigación científica, que bueno, la mayoría las conoceréis, y hay que destacar que hay que cumplir en la medida de lo posible, pero siempre, siempre, siempre en el cuerpo del texto siempre van a tener que estar todas esas W. Y vamos a verlas aplicadas a un ejemplo de una de las últimas notas de prensa que hemos enviado desde el Centro de Astrobiología. Vamos a ver aplicado, no he querido aplicarlo a todo el texto porque me parecía un poco más complicado, lo he aplicado a una entradilla en la que hemos contestado prácticamente a 4 de las 5 W. La quinta la desarrollábamos en este caso a lo largo del texto. La nota de prensa se titulaba así: descubiertos nuevos genes de resistencia a radiación ultravioleta y a percloratos. Y la primera de las 5 W que teníamos aquí era el who, el quién. En este caso teníamos quién, pues un equipo científico liderado por el Centro de Astrobiología. ¿Qué ha hecho este equipo científico? Que nos llevaría a la siguiente W. Pues este equipo científico ha descubierto 5 nuevos genes de resistencia a radiación ultravioleta y a percloratos procedentes de microorganismos expuestos a elevadas dosis de radiación. Tendríamos luego la siguiente, que sería el where, el dónde. Pues se han analizado muestras ambientales en lagunas hipersalinas del altiplano andino de Argentina y de las salinas de Estrenque en Mallorca. En este caso también el dónde nos daría lugar a otra cuestión, que sería el how, que bueno, no está incluida dentro de las 5 W, pero cada vez se incluye más en todas las reacciones, que sería, estaría un poco ligado con el cuándo, porque sería con el dónde, perdón, dónde lo han analizado, ha sido en las muestras ambientales, y cómo, pues cómo han descubierto, pues analizando muestras ambientales. Y la última de las 5 W que tenemos en este caso, que solo, como os decía, solo teníamos 4, sería el por qué. ¿Por qué se han analizado estas muestras ambientales? Pues porque ayudarán a comprender mejor cómo la vida se adapta a ambientes extremos en nuestro planeta y si podría ocurrir en otros planetas o lunas heladas del sistema solar. Y en este caso, por ejemplo, el why se desarrolla bastante a lo largo de todo el cuerpo del texto, porque se explica pues cómo se ha llevado a cabo esta investigación, qué técnicas de laboratorio se han utilizado, etc. Y en este caso, la que nos falta en esta entradilla era el when, el cuándo. Aquí, por ejemplo, no se explica, pero bueno, la mayoría de las veces el cuándo en una nota de prensa pues viene a ser cuándo se publica el estudio, cuándo se ha hecho la investigación, si ha sido hace unos meses, si se ha hecho el descubrimiento y se ha hecho hace apenas unos días. Bueno, depende un poco de cómo se haga la reacción. Y otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta en la redacción es la estructura de la pirámide invertida. Esto es una técnica que hoy en día no se utiliza tanto, pero antes se utilizaba mucho en la redacción periodística porque se hizo común cuando en el periodismo escrito las noticias se debían recortar para encajarlas en la maquetación. Y el encargado de la maquetación no sabía por dónde tenía que recortar, no iba a informarse de qué era lo importante y qué no era lo importante. Entonces la solución siempre era recortar por las últimas líneas del texto, por lo tanto la información menos relevante se dejaba para el final, porque así sabían que si tenían que cortar algo de esa noticia, pues siempre iban a cortar lo que era prescindible, no era necesario que estuviese sí o sí en la información. Y como os decía, hoy no se usa demasiado, hay muchos autores que lo siguen defendiendo, pero otros que dicen, pues que al final cuando escribes una noticia dentro de un periódico digital, generalmente ya se tiene el espacio asignado antes de ponerte a escribir la noticia y tienes que adaptarte a la hora de escribir a ese espacio, y sabéis que eso nunca se va a modificar. Pero, por ejemplo, en el caso de las notas de prensa sí que se aconseja utilizarla. ¿Por qué? Pues porque no se sabe cuánto de nuestra nota de prensa se va a leer el periodista, no sabemos cuánto tiempo va a tener para leerla, si va a dedicar 5 minutos o va a leerlo por encima, si se lo va a leer en profundidad. Entonces, es recomendable utilizarlo. Nosotros en la mayoría de los casos en la UCC solemos utilizarlo siempre que podemos, precisamente por eso, porque queremos que el periodista recoja sobre todo lo más destacable que queremos de la información, y si queremos dar algún punto un poco que consideramos que es un poco más prescindible, pues lo dejamos para el final.
Y bueno, para acabar con la parte de la redacción, os quería dar una serie de consejos que creo que os pueden ser bastante útiles a la hora de redactar si tenéis que redactar un texto divulgativo o si tenéis que redactar, por ejemplo, los resúmenes pequeños que os pedimos desde la unidad de cultura científica para poder hacer luego la nota de prensa. Es importante en todos los casos utilizar un lenguaje directo y sencillo. Tenemos que evitar lo máximo los tecnicismos. Sí que es verdad que las notas de prensa se dirigen a los periodistas, pero no al público en general. Y se da por hecho que los periodistas van a entender en la mayor parte de todo el contenido, o sea, no van a tener problema en entender algún tecnicismo porque entendemos que se lo estamos enviando a periodistas especializados en comunicación científica. Son los periodistas los que se van a encargar de hacerlo más comprensible o incluso muchas veces directamente van a copiar lo que nosotros les estamos enviando. Entonces, bueno, mi consejo es que cuanto más comprensible se lo hagamos y menos tenga que cambiar el periodista y modificarlo y ponerlo a su manera, mejor, porque así nos aseguramos que la información que al final va a aparecer en los medios es exactamente la que hemos enviado desde el Departamento de Comunicación de X centro, que siempre va a estar consensuada con el científico. Nos aseguramos así que no van a cambiar nada, que no van a poner algo de una manera tan sencilla que ha perdido todo el significado. Y una manera muy buena de recurrir para evitar estos tecnicismos es, por ejemplo, la Real Academia Española. Os he puesto aquí algunos ejemplos de diccionarios muy útiles que tiene. El Diccionario de la Lengua Española, que todos conoceréis, que está muy bien para, por ejemplo, la búsqueda de sinónimos. Y luego el Diccionario Panhispánico de Dudas, que quizás es un poco menos conocido, pero está bastante bien a la hora de buscar consultas sobre cómo podemos redactar cómo se redacta una expresión, cosas de gramática o de ortografía, por ejemplo, tipo detrás de un signo de exclamación tengo que poner mayúscula, detrás de 2 puntos se pone mayúscula, dónde tengo que colocar las comillas al cerrar una frase. Y para esto también está, por ejemplo, la Fundeo de la BBVA, que es un buscador urgente de dudas, que viene muy bien para esto. Es igual, lo teclas en Google, es como un buscador y se basa en todas las recomendaciones de la RAE. Y bueno, te va diciendo un poco, pues esta expresión está en desuso, es mejor que utilices esta expresión. Y os aconsejo que si no lo conocéis, pues lo echéis un vistazo porque la verdad que es bastante recurrente. Y bueno, mientras estaba preparando el curso, buscando un poco de documentación de esto de la RAE, pues vi que en los próximos días van a lanzar el Diccionario de la Lengua Española Científico-Técnico, que lo está preparando la RAE junto con la FECIT dentro de la plataforma En Clave de Ciencia. Y lo he mirado esta mañana y todavía no estaba publicado, pero bueno, por lo que he leído en la noticia, que ha sido, pues me parece, no sé si ha sido el 13 o el 14 de mayo, pues lo van a sacar en breve y va a ser pues un diccionario que creo que va a ser bastante interesante tanto para los investigadores como para los comunicadores. Es importante también, por otro lado, a la hora de redactar una noticia o un texto de divulgación, contextualizar lo que estamos contando. Es una manera muy, muy sencilla de hacer que la gente, que sea más comprensible, que la gente lo comprenda, es contextualizando y poniendo ejemplos, paralelismos con la vida cotidiana para que sea más sencillo entenderlo. Y bueno, por último, uno de los elementos más importantes de una nota de prensa o de una noticia es la imagen. Con la imagen siempre vamos a atraer la atención y una vez que hemos atraído la atención del lector ya se va a interesar, si acaso, en leer nuestra información. Imagen ligada al título, por supuesto, y a la entradilla, que es lo que le va a dar el primer vistazo de lo que le hemos contado. Cuando nosotros os pedimos una imagen, por ejemplo, cuando os pedimos desde la OCC del CAP que nos mandéis imágenes para acompañar vuestra nota de prensa, os lo pedimos sobre todo para estar seguros de que de que va a aparecer la imagen que vosotros creéis que más se relaciona, que más se ajusta al contenido de lo que queréis contar con vuestra investigación. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando os pedimos esto, siempre os pedimos que por favor nos enviéis los créditos, que no nos vale cualquier imagen si no tiene créditos, a no ser que sea una imagen libre.
Y bueno, esto ocurre para todo, por supuesto, siempre hay que respetar los créditos de autor de las imágenes. En este caso, por ejemplo, la NASA y la ESA tienen una política muy clara y muy buena, que todas sus imágenes las podéis compartir, siempre citándoles, pero se pueden compartir y se pueden descargar sus imágenes, sus vídeos sin problemas. Y os he puesto aquí 4 bancos de imágenes que, si no los conocéis, tanto para este caso como para cualquier caso en vuestra vida, están bastante bien. En este caso son imágenes gratuitas, son con licencia Creative Commons, algunos los tenéis que citar, otros no, pero son todas completamente gratuitas. Tienen algunas partes luego que bueno, te puedes registrar y puedes tener imágenes aún mejores si tienes una cuota, pero generalmente recurrir a, por ejemplo, la más usada es Pixabay, y la verdad que funciona muy bien, y os recomiendo que si necesitáis algún día buscar alguna imagen, que recurráis a cualquiera de ellas, porque la verdad que encontráis absolutamente de todo. Y bueno, pues hasta ahí la parte de la redacción, y ahora os voy a contar un poco cómo podemos enfrentarnos a los medios, cómo tenemos que presentarnos ante un medio de comunicación. Cuando hemos enviado la nota de prensa sobre la investigación o la campaña o lo que haya sido, y llega a los medios lo van a publicar, pero muchas veces antes de publicarlo lo que van a hacer es hablar con el investigador. Necesitan contextualizar un poco la información, necesitan ampliar datos, profundizar un poco más en la información y al fin y al cabo poner a lo mejor cara al investigador que ha hecho la investigación, y que no se quede solo en los simples datos. Os voy a dar entonces una serie de consejos de cómo enfrentarnos a los medios de comunicación, y me voy a centrar sobre todo en la televisión, en la siguiente diapositiva. En esta, bueno, os voy a contar un poco que es muy importante que sepamos hacia qué público nos estamos dirigiendo. Tenemos que saber qué tipo de medio de comunicación es y hacia qué público se dirige el programa para el que nos han grabado, si es para un telediario, para un informativo general, un programa de ciencia. Tenemos que saber muy bien hacia quién nos dirigimos para intentar cambiar un poco la manera en la que mostramos nuestro mensaje. Es importante también que no es lo mismo estar hablando, relacionarnos con la radio, con la televisión o por escrito. Os decía antes, cuando escribimos, pues al final lo vas haciendo sobre la marcha, o sea, vas teniendo tiempo para escribir, vas teniendo un consenso, es todo muchísimo más tranquilo. Es importante también que sepamos, que tengamos en cuenta si el programa es en directo, el programa o la grabación, si es en directo o es en grabado. Si es en directo no vamos a tener oportunidad de retomar, de volver hacia atrás, de me he equivocado, lo vuelvo a hacer. Tenemos que seguir para adelante y salir como mejor podamos si nos hemos equivocado, si nos hemos trabado, que por supuesto no pasa nada, que al final pues somos humanos y no somos máquinas, y está bien que nos equivoquemos. Y si es grabado, pues bueno, tenemos esa ventaja de que sabemos que, espera, me he equivocado, lo vuelven a grabar, no hay problema, o van a recortar y van a coger lo que realmente ha salido bien. Es importante, sobre todo si el programa o la grabación va a ser en directo, porque es importante conocer las preguntas. ¿Por qué? Bueno, pues que da cierta tranquilidad saber qué nos van a preguntar, que no nos pille desprevenido, aunque hay que tener en cuenta que muchas veces el periodista no tiene por qué respetarlo, o no lo va a respetar sin ningún ánimo de hacer daño, pero bueno, pues a lo mejor sobre la marcha tú le has contestado algo y eso le da pie a hacerte otra pregunta que antes no te lo había comentado. Pero bueno, hay que intentar, pues eso, llegar un poco a un consenso entre el periodista y el científico, y sobre todo si es en directo, intentar hacer eso para que no te pille tan desprevenido y no sepas en ese momento qué contestar. Y bueno, si es la entrevista o lo que sea es grabado, también hay que tener en cuenta que no se va a emitir todo lo que os graben en la mayoría de los casos. Muchas veces, muchos lo habréis vivido cuando os han grabado las televisiones, por ejemplo, que es lo más común. Las radios suelen tener más tiempo, más espacio, son un poco más abiertas, pero en el caso, por ejemplo, de la televisión, suelen, a lo mejor, en el caso, por ejemplo, cuando vienen a grabar aquí al
a Centro de Astrobiología, a lo mejor dedican 1 hora o 2 horas a estar con vosotros, de esas 2 horas realmente como vídeo, como grabación tienen unos 30 minutos, pero al final lo que insertan dentro de la pieza del informativo, por ejemplo, es unos 15, 20 segundos como muchísimo, porque una pieza dura como muchísimo 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 a lo sumo. Depende un poco también la estructura que tengan y demás, pero sabed que siempre, siempre, siempre van a cortar y se van a quedar con lo más interesante o lo más impactante. Entonces hay que tener también mucho cuidado con las palabras, con qué palabras elegimos y no dar un titular muy, muy fácil y muy llamativo porque eso puede llevar un poco a la confusión. Y bueno, como os decía, me iba a centrar un poco en esta parte, en la parte de la televisión, que al final he considerado que es la que más problemas puede suponer por lo que impone estar ante una cámara, la vergüenza que te puede dar o el miedo al ridículo. Mi consejo es que no hay que tener vergüenza, hay que tomarlo con la mayor naturalidad, ser uno mismo, no tener ningún reparo. Al final es como si estás hablando solo hacia la persona que te está grabando, hacia el cámara y hacia la persona que te está entrevistando. Pues olvidarte de que por detrás luego de la cámara va a haber más gente. Es lo más sencillo. Es pensar, bueno, estoy aquí charlando con el periodista, como lo hemos hecho 2 segundos antes de que comenzase la grabación. Y es importante, aparte de ser uno mismo, tener una imagen cuidada. Si, por ejemplo, creo que con un ejemplo se ve muy claro, si por ejemplo no llevo corbata nunca y me van a hacer porque me siento súper incómodo y es una cosa que yo para nada me veo con corbata. Me la he puesto una vez en mi vida, bueno, pues no me la voy a poner porque me vayan a venir a grabar, porque se va a notar que nunca llevo corbata, que no estoy cómodo con esa vestimenta, que no soy yo mismo. Al final lo más importante es ser natural y al final lo que transmiten en la televisión es la naturalidad y la cercanía. Y más en el caso de un científico creo que hay que transmitir mucha cercanía hacia el pueblo. En el caso de las batas blancas, por ejemplo, pues lo mismo. Si yo nunca me pongo la bata blanca para estar en mi laboratorio, no me la voy a poner para mostrarme ante la televisión, porque al final se va a notar, bueno, pues yo qué sé, se nota a lo mejor es una bata que no es mía, me la han dejado porque es que yo nunca trabajo en el laboratorio, yo al final mi trabajo es todo de despacho, yo no hago nada aquí. Al final eso se nota y bueno, el periodista siempre nos lo va a pedir porque al final es lo que vende, lo que tiene más impacto visual, pero siempre tendremos que tener nuestro propio criterio. Es importante evitar los cuadros y las rayas en las cámaras porque pueden producir efectos visuales en la cámara que lo distorsionan, y lo mismo ocurre con los negros y los blancos. No quiere decir que no vayamos ni vestidos de uno ni de otro, pero evitar, por ejemplo, llevar una camiseta completamente blanca y no llevar, por ejemplo, una chaqueta encima o algo. O sea, simplemente no por nada, sino porque producen efectos y pueden descompensar un poco la calidad de la imagen. Importante también que la mirada tiene que estar dirigida al periodista y no a la cámara, a no ser que nos pidan lo contrario, siempre vamos a dirigirnos al periodista, que es al final el que nos ha preguntado. Si cuando nos preguntan lo que hacemos es mirar a la cámara o de vez en cuando de reojo o de vez en cuando girar la mirada hacia la cámara, se va a notar que hay alguien más ahí, y lo importante es que no parezca, que parezca que no hay nadie más grabando. Si miramos directamente a la cámara y damos el mensaje directamente a la cámara, en plan como si fuese una declaración institucional, lo que al final transmitimos es un poco más de un mensaje imperativo, no estamos pues como si estuviéramos charlando con el periodista, que al final es lo que es una entrevista. Y hay que tener cuidado, por último, con el lenguaje no verbal. Es importante que gestualicemos, que no seamos unas estatuas, que no digamos nada con las manos, pero también tener cuidado con decir demasiado con las manos. Hay que, pues, como os decía, ser uno mismo, estar tranquilo e intentar gestualizar o hacer intentar mostrar un poco con las manos como lo que estamos explicando, pero no exagerarlo porque al final podemos distraer la atención y desviar la atención hacia lo que estamos haciendo con las manos, por ejemplo, y la gente no se queda con nuestro mensaje.
Y bueno, pues estamos ya en el cuarto punto, que son las redes sociales. Como os decía al principio, es importante que estemos tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Las redes sociales son un fenómeno revolucionario dentro de los medios de comunicación. No se había visto algo así desde la televisión y es importante, ya no solo desde mi punto de vista es importante estar en las redes sociales, sino al menos conocerlas o al menos intentar informarte a través de ellas. Como os explicaré luego con algunos ejemplos, no es necesario tener un perfil dentro de una red social o no es necesario ser activo dentro de una red social para poder utilizarla. Bueno, pues eso os lo explicaré luego un poquito más adelante con un ejemplo. Las redes sociales han cambiado la forma de relacionarse y de informarse, sobre todo de la población más joven. Si queremos llegar a la población más joven y queremos que nuestra investigación o las actividades de divulgación que hacemos lleguen al público más joven, tenemos que hacerlo a través de las redes sociales. No existe otro medio. Los más jóvenes no conocen otro canal de información. Según la encuesta de percepción social de la ciencia de 2018, el uso de Internet como fuente informativa está en un 63,4% y las redes sociales son las más utilizadas como fuente de información. Pero bueno, como todo, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Aquí os he explicado, os he puesto en este cuadro, basándome en esta guía de la comunicación científica ante las redes sociales, que ha editado la Unidad Complutense de Madrid, que os la dejaré también, bueno, en la presentación tenéis el enlace para ir a ella. Y es bastante interesante, la he modificado un poco, he añadido otras cosas, pero generalmente me he basado en ello. Y son las ventajas e inconvenientes que tiene la presencia de las redes sociales aplicadas a la comunicación científica. Por un lado, ¿qué ventaja tiene una red social para la comunicación científica? Bueno, y para todo, pues la inmediatez. Es algo inmediato. Si te quieres informar de lo que está pasando hace 2 segundos en el mundo o donde sea, ve a una red social. Ve a una red social porque al final es donde todo el mundo se convierte en comunicador y donde al final encuentras toda la información al minuto, al segundo. Otra ventaja, que son gratuitas. Generalmente no tienen ningún coste, pero como inconveniente, me adelanto aquí, tienen el inconveniente de que cedes algunos de los datos personales a los dueños de las redes sociales. Bueno, pueden facilitar la interacción entre los usuarios. Puedes crear interesantes debates, incluso en el caso de la comunicación científica, se pueden crear muchísimos debates sobre cómo se ha hecho esta investigación, pues bueno, pues yo lo habría hecho así, pues me parece interesante, o sea, se crean debates bastante interesantes. Te permiten la búsqueda rápida de información, precisamente por lo que hablábamos antes de la inmediatez, y aumentan el público al que pueden llegar los resultados de tu investigación. Si al final tu investigación se queda en simplemente publicarlo en la revista científica y se queda solo para la comunidad científica, pues estás perdiendo un público muy interesante y muy importante, que es al final pues, el público de la calle. Inconvenientes que tienen, sin embargo, las redes sociales, pues bueno, que en ocasiones prima la rapidez a la calidad. Al final quieres poner cuanto antes lo que está pasando y puedes perder un poco de calidad en el mensaje que estás dando. Como os decía antes, pues al final cedes algunos datos personales con intereses publicitarios a cambio de poder entrar en ellas sin ningún coste. Se pueden convertir en canal de falsos bulos o de fake news. A veces van directas al resultado de la investigación y no informan de otros aspectos interesantes del proceso. Muchas veces lo que te interesa es contar, pues he hecho esta investigación y no explicas más, no explicas por qué lo has hecho así o por qué lo has hecho, no vas tanto al detalle. Pueden generar competitividad por ser el primero en difundir la información. Al final, muchas veces quieres ser el primero y bueno, esto está ligado con que al final pierdes calidad si quieres ser el primero en poner la información y a lo mejor necesitas un proceso más de
documentación y de tratarlo un poquito más. Y bueno, el acercamiento entre el periodismo y la ciencia ciudadana a veces puede suponer un peligro para la rigurosidad de la información. Hay que tener cuidado también con que en las redes sociales puede publicar cualquiera y entonces se puede perder un poco la rigurosidad del mensaje. Aquí os muestro un poco los datos de las redes sociales para que veáis un poco la importancia que tienen. En 2020, este es un informe de enero de 2020, un 49% de la población mundial utiliza las redes sociales. Esto significa que 3.800 millones de personas, que es prácticamente la mitad de la población mundial, utiliza una o más redes sociales. Al final, bueno, creo que es un dato que refleja bastante cómo de importantes son y el auge que están teniendo cada día más y todas las que hay. En esta gráfica veis todas las redes sociales, bueno, algunas de las redes sociales más importantes. Hay muchísimos rankings, muchísimos. Me he quedado solo con este porque al final ninguno coincide en los criterios, salvo este que es de criterios de usuarios. El resto ninguno coincide en cuál es el que tiene más usuarios activos, cuál es el que tiene mejores perfiles, cuál es el más utilizado para X, para tal. Al final, la mayoría tiene cada uno su propio criterio. En lo que sí que coinciden todos, como os decía, es en los usuarios registrados. En este caso vemos que Facebook sigue siendo a día de hoy la mayor red social, con 2.449 millones de usuarios. Y me gustaría destacar que Twitter, que actualmente, bueno, en enero de 2020 tenía 340, aquí, como vemos, está la tercera por atrás. Pero bueno, es en la red social que más me voy a centrar porque sí que he visto en algunos rankings y demás, y bueno, se ve en el día a día trabajando, lo vemos, que para la comunicación científica, para la divulgación científica, es de las más utilizadas y de las más útiles y de las más eficaces. Entonces me voy a centrar sobre todo en ella, en Twitter, y también voy a dar algunas pinceladas sobre cómo utilizar Facebook, y también me voy a centrar en Instagram, que no la veo aquí, y en Instagram, que son un poco las tres más utilizadas y, bueno, en este caso las tres que más utilizamos en el Centro de Astrobiología. Os voy a contar un poco cómo nos podemos crear un perfil, como os decía, en estas tres redes sociales y cómo utilizarlas con conceptos muy básicos, porque cada una de ellas, sobre todo Twitter e Instagram, que son las menos conocidas a nivel así un poco a lo mejor de divulgación, pueden darnos para cursos infinitos, cursos enormes de 1 a 2 horas. Entonces, bueno, he cogido algunas pinceladas de conceptos que me parecen básicos para ir empezando y os voy a ir contando sobre todo eso. Twitter se creó en 2006 y a día de hoy, como os decía, pues tiene 330 millones de usuarios en todo el mundo. Aquí se deja el perfil del Centro de Astrobiología, por si queréis echarle un ojo. Y crear un perfil en Twitter es muy sencillo. Simplemente nos vamos a Twitter en Google, a esta página, y vamos a ingresar nuestro nombre, nuestro correo electrónico. Lo podemos hacer también con un teléfono. Bueno, lo que es un registro normal en cualquier plataforma. Me gustaría destacar que, bueno, creo que os he comentado algo antes, no es necesario tener una cuenta registrada ni en Twitter, ni en Facebook, ni en Instagram, que son las tres de las que voy a hablar, para poder visitar los perfiles. Sí que es verdad que no puedes interaccionar con ellos, no puedes interactuar, no puedes darle a me gusta, compartir, no puedes hacer nada, pero sí que puedes consultarlos sin problema. Tú puedes meter en Twitter Centro de Astrobiología y puedes ver todo lo que publicamos en el Centro de Astrobiología o todo lo que se habla del Centro de Astrobiología. No tienes que tener un perfil. O es más, puedes crearte un perfil pero luego no utilizarlo ni a nivel personal ni profesional. Tú puedes tener un perfil simplemente porque quieres estar dentro y quieres poder compartir o comentar, pero no tienes la obligación de exponer ahí tu vida privada, que es muchas veces el miedo que tiene la gente a utilizar las redes sociales.
Bueno, una vez que tenemos el perfil, tenemos que personalizarlo. Es muy importante en Twitter que elijamos bien el nombre, este le podremos cambiar, pero el nombre de usuario le tenemos que elegir al principio y ese ya no lo vamos a poder cambiar nunca, a no ser que cambiamos de cuenta y empecemos de cero. En este caso es el @c_astrobiología es el nuestro y ese no le podemos cambiar nunca, siempre va a ser así y va a ser con lo que nos va a identificar la gente cuando nos busquen va a ser, o cuando nos etiqueten, va a ser nuestra identificación. Una vez que hemos hecho esa personalización, vamos a poder personalizar muchísimas más cosas dentro de nuestro perfil. Aquí he supuesto solo unos ejemplos. Vamos a poder poner una imagen de encabezado, nos recomienda ya qué dimensiones tenemos que utilizar, una imagen de perfil, nuestro nombre, la biografía. Aquí quería destacar que bueno, nosotros en este caso tenemos explicado, porque somos una institución, pues quiénes somos y para qué puedes visitar nuestro perfil. Pero aquí me gustaría destacar que es importante que cuidado cuando aquí, por ejemplo, pongáis que sois investigadores, por ejemplo, del Centro de Astrobiología y luego publiquéis cosas en nombre de investigador del Centro de Astrobiología o en nombre propio, sobre todo cuando se publican opiniones. Hay que tener un poco cuidado de si esas opiniones están dichas en nombre representando a la institución o simplemente a título particular, que cada uno puede poner lo que quiera. Podemos elegir también la ubicación, podemos poner un sitio web, una página web que queramos si queremos, podemos elegir el color, bueno, en fin, podemos poner pues, lo típico en cualquier registro y podemos hacer que sea visible o no sea visible, lo que queramos. Podemos también, como os decía, hacer muchísimas cosas en Twitter. Lo que pasa es que al final tiene tanto que aquí me he centrado en 4 conceptos básicos que os voy a explicar ahora y espero que con eso bueno, pues se den unas pinceladas y veáis un poco para qué sirve y por qué puede ser útil. Pero si vais aquí a la parte cuando tenéis el perfil, si os vais a más opciones y tenéis bueno, la configuración de privacidad, que podéis cambiar vuestra contraseña y todo, si queréis un perfil público, un perfil privado que solo lo vea la gente que vosotros elegís. Y también tenéis la opción de ir al centro de ayuda. Aquí vais a ver un tutorial, una guía muy sencilla de cómo utilizar Twitter. O sea, simplemente te lees esto que te puede llevar a lo mejor, no sé, 1 hora y tienes bastantes nociones de cómo utilizar. Lo mejor yo creo que es ir aprendiendo sobre la marcha o haciendo algún curso. En mi caso yo, por ejemplo, muchas cosas las sé de ir aprendiendo, ir haciendo viendo tutoriales y demás, pero también haciendo algún curso y demás ya para hacerlo de manera más profesional, que es como lo hacemos en un departamento de comunicación. Pero para utilizarlo de una manera así bastante sencilla, podéis ir aquí y podéis ver pues, toda la nomenclatura que tienen, cómo puedes seguir a la gente, qué perfiles cómo puedes buscar perfiles, cómo puedes buscar qué temas se hablan en este momento. Aquí lo podéis encontrar todo. Y bueno, los conceptos más básicos así que yo os quería comentar pues son estos. Una vez que tenemos el perfil, lo que tenemos que hacer en Twitter, si queremos ser activos, es publicar nuestras propias publicaciones. Lo que en Twitter bueno, se llama tuitear o publicar un post. ¿Qué características tiene Twitter sobre todo que es solo de Twitter? Pues que solo nos va a permitir 280 caracteres. Hace unos meses hace unos años nos permitía 140, lo modificaron y ahora nos permite como mucho 280. Con un ejemplo de una publicación del Centro de Astrobiología os muestro los elementos que puede tener un tweet. En este caso pues tenemos un hashtag o una etiqueta, que es como clasificamos los temas para que luego se puedan buscar. Podemos etiquetar a otras cuentas, en este caso etiquetamos a la misión InSight de la NASA. Podemos poner imágenes, nos permite hasta 4, o poner GIF, y es muy recomendable siempre poner al menos una imagen. No poner una publicación que simplemente sea texto. Al final las redes sociales y todo en cualquier medio es imagen. ¿Y cómo podemos interactuar en Twitter con el resto de usuarios? Bueno, pues podemos poner comentarios,
Podemos compartir las publicaciones. Cuando vemos, por ejemplo, yo veo como usuario esta publicación, pues me interesa esto, me gustaría que todos los que a mí me siguen vean también esta publicación. Pues iríamos al botón este, que es el botón de retuitear en el caso de Twitter, y esta publicación aparecería tal cual, o podemos añadir algún comentario nuestro en la publicación, en nuestro Twitter. Es importante que esto lo hagamos así y no de otra manera, porque al final la autoría, por ejemplo, de esta publicación es del Centro de Astrobiología. Lo importante es que se vea que la publicación original es del Centro de Astrobiología o del caso que sea, que se sepa que no es una publicación que se te ha ocurrido a ti o que tú has decidido, pues voy a poner esto, porque al final cualquier contenido que está copiado o duplicado en Internet o en las redes sociales, donde sea, pues al final, como en todo, los buscadores los robos lo penalizan y al final, pues si se va a mostrar más el que te lo ponga alguien que tiene 200 seguidores más que tú, pues al final a ti te perjudica. Y al final es una comunidad en la que todo el mundo pues tenemos que colaborar con todos. Y otra manera de interactuar pues es darle a me gusta a una publicación. La siguiente de la que os quería hablar pues es Facebook. Como os decía, Facebook se creó en 2004 y, como veíamos antes, tiene casi 2.500 millones de usuarios en todo el mundo, y crear un perfil es muy sencillo, es muy similar al resto de redes sociales. Nos iríamos a Facebook y aquí podríamos pues meter todos nuestros datos para registrarnos, y una vez que tenemos el perfil, lo podemos personalizar como cualquiera. Y tenemos unos conceptos básicos que son muy similares a los de Twitter. Los he puesto también aquí aplicados a un ejemplo de una de nuestras publicaciones. Una cosa importante de Facebook es que no tiene límite de caracteres, podemos escribir todo lo que queramos. Ahora, todos los expertos recomiendan que no se escriban publicaciones demasiado largas. Al final, si utilizas esto de manera profesional o quieres contar tu investigación, por ejemplo, no publiques todo, por ejemplo, el abstract entero de tu paper, por ejemplo, si es lo que quieres poner. Componer 4 pinceladas y luego un enlace donde ya, por ejemplo, amplías. Es un poco aquí lo que hacíamos nosotros en este caso, de poner la noticia que teníamos en nuestra web y un poquito, unos datos muy breves que te llevan al enlace y a ampliar la información. Tenemos, igual que en Twitter, etiquetas o hashtag para clasificar, podemos poner enlaces, como os decía, y podemos interaccionar dándole a me gusta, podemos comentar y podemos compartir de forma similar a la que veíamos en Twitter. Y por último, la última red social de la que os quería hablar pues es Instagram, que es la más reciente, la más joven de todas. Se creó en 2010 y tiene ahora mismo 1.000 millones de usuarios, que, como veis, ha superado a Twitter de manera brutal, y cada día tiene más usuarios y más fama. Crearnos un perfil es pues lo mismo. Podemos meter nuestro nombre de usuario, una contraseña, un correo electrónico. Una vez que tenemos esto creado, pues iríamos a personalizar nuestro perfil, donde podemos pues poner todo. Aquí también tenemos el mismo caso, que el nombre de usuario, el nombre le tenemos que elegir bien, el nombre de usuario, porque luego no lo vamos a poder cambiar. Es con lo que nos van a identificar el resto de usuarios. Y los conceptos básicos que tiene Instagram, Instagram es una red social pensada para móviles, sobre todo. De hecho, muchas cosas no te deja hacerlas si no es a través de los móviles. Y es la red social de la imagen. Es muy importante que todas las imágenes que pongamos sean imágenes llamativas, aunque sí que es verdad que en los últimos meses, en los últimos tiempos, ha perdido un poco ya ese criterio de que sean imágenes demasiado llamativas. Al final se publican muchas veces lo mismo que publicas en el resto de redes sociales. ¿Qué elementos básicos tiene? Pues aquí nos iríamos a la home, donde veríamos todas las publicaciones de las personas a las que seguimos.
Tenemos la opción de buscar otras publicaciones de gente que nos seguimos o podemos buscar temas o tendencias que hay en ese momento. Esta sería la opción a la que iríamos cuando nosotros queramos publicar alguna publicación. Aquí veríamos todas las notificaciones que tenemos de gente que ha dado me gusta a nuestro perfil, de gente que nos ha comentado, que nos ha etiquetado en alguna publicación, y aquí iríamos a nuestro perfil donde veríamos todo lo que hemos publicado. Como os decía, es la red social de la imagen, y aunque ha perdido un poco el interés ese de utilizar imágenes muy atractivas, sí que es verdad que cuanto más atractiva sea la imagen, pues más interés vas a despertar. El caso peculiar de Instagram es que no puedes hacer una publicación si no pones una imagen. Aunque pongas una imagen en blanco y no diga nada, siempre tienes que poner la imagen, y a partir de ahí ya puedes publicar el texto o todo, o no publicar texto, lo que quieras añadir. Como os decía antes, hay que tener cuidado también con las imágenes estas, con los derechos de autor. No vale que pongamos cualquier imagen y luego no citemos el derecho de autor. Por ejemplo, aquí este caso es una imagen de la NASA, que, como os decía, la NASA permite coger sus imágenes y utilizarlas libremente, pero es importante que nombremos quién es el autor de esta imagen. Los elementos que tiene Instagram, pues similares al resto de redes sociales. Bueno, la imagen, como os decía, es importante. Podemos poner también vídeos de hasta 1 minuto dentro de la publicación. Etiquetaríamos a otras cuentas, en este caso etiquetamos a la NASA. Utilizaríamos hashtag para etiquetar nuestra publicación. El caso peculiar de Instagram es que es bastante común utilizar este tipo de estructura, de poner a lo largo del texto, podemos poner un hashtag, pero para no saturarlo, lo pondríamos luego al final, y podemos poner siempre relacionados con la investigación, no con la publicación. No es muy lógico poner ahí pues de todo. Si ahora mismo esto es una publicación sobre Marte y sobre exploración planetaria, ciencia, pues aquí, por ejemplo, no cabría que pongamos astrofísica, por ejemplo. Y podemos poner enlaces en nuestra biografía. Instagram no te deja poner enlaces dentro del propio texto, pero bueno, algo muy recurrente siempre es poner pues que puedes ampliar esta información, por ejemplo, en el enlace que tenemos en nuestra biografía. Y la manera de interactuar, pues muy similar al resto. Podemos darle a me gusta a las publicaciones, podemos comentarlas o podemos compartirlas. Con este iconito que tenemos aquí, como un avión de papel, podemos compartir la publicación en los stories de Instagram, que ahora os explico en qué consisten. Pero si yo quiero que esta publicación aparezca tal cual en mi perfil de Instagram, en mi feed, lo que necesito es una aplicación aparte, que se llama Repost. Con esta aplicación te la tienes que descargar, igual que te descargas en el móvil Instagram, y con esa aplicación ya puedes ir a ella y coger las publicaciones y compartirlas en tu perfil, y pondrás siempre que es un repost de otra publicación de otra persona. ¿Y cómo lo compartimos en Stories? Bueno, pues puedes llevar la publicación directamente o puedes publicar una historia directamente. Aquí irías a tu propio perfil, donde te aparecen las historias del resto de personas y nuestra historia. Una historia es una publicación que tiene como vigencia 24 horas. A las 24 horas exactas de haberlo publicado, se borra. Puede ser un vídeo, puede ser una imagen, puede ser solo texto, puede ser lo que quieras. Lo único es que se borra. A las 24 horas eso desaparece y tienes el espacio en blanco y puedes ponerlo de nuevo lo que quieras. Puedes publicar tantas historias como quieras dentro de esas 24 horas. Y una opción que tiene desde hace unos meses es que esas historias también las puedes guardar, las puedes poner en destacados y las puedes dejar ahí guardadas, pero tienes que hacerlo a mano si quieres, o ponerlo a posteriori, porque bueno, en este caso, por ejemplo, a lo mejor se te quedan guardadas dentro del móvil. Y bueno, hasta aquí todo lo que os quería contar de las redes sociales. Y ya para terminar, os quería contar, como os decía, unos consejos más que normas. La mayoría son consejos, algunos sí que se deberían de seguir prácticamente siempre, pero generalmente pues eso, son una serie de consejos que espero que os sirvan a la hora de poder elaborar los pósters científicos y las presentaciones.
Principalmente me he basado en esta guía del póster científico de la Fundación Esteve, que os lo dejaré también disponible porque creo que está bastante bien y explica muy bien qué es un póster y por qué lo tenemos que hacer y demás. Y bueno, la serie de recomendaciones que os quería contar es que antes de empezar, ¿qué tenemos que hacer? Pues sería importante que hagamos un boceto previo de qué estructura queremos que tenga nuestro póster, cómo queremos que sea, qué diseño, qué colores vamos a utilizar, si vamos a utilizar, cómo lo vamos a estructurar. Y tener en cuenta que a la hora de ponernos a diseñar lo hagamos en el tamaño correcto que luego lo vamos a imprimir, que no nos demos cuenta y diseñemos, por ejemplo, el póster en A3 y luego lo queramos imprimir, que suele ser lo común, en A0. Una vez que hemos diseñado eso, pues iríamos a pensar qué estructura queremos. Este es un ejemplo que veis en la guía esa que os comentaba de la Fundación Esteve. Es un ejemplo que, bueno, que no tiene por qué ser así, pero me parece que es bastante claro. Pero lo que siempre tenemos que tener es, bueno, el título, poner los autores, el centro con el logo del centro y la inscripción correcta, una introducción, objetivo, la hipótesis que planteamos, la metodología que hemos seguido, resultados y las conclusiones. Y la bibliografía, que, bueno, que suele ser opcional, aunque se recomienda poner siempre pues, una o dos fuentes. ¿Qué características se recomienda que tenga un póster científico? Pues que sea claro, breve y conciso, que se entienda por sí solo, que no sea necesario que nos expliquen cómo leer el póster, no el contenido que tiene el propio póster, que sí que pues es muchas veces recomendable que bueno, pues el autor nos explique un poco qué ha querido contar, pero que de un vistazo el póster se vea y no pienses, uy, pero primero he leído esto y luego tenía que haber leído esto otro antes, que tenga un poco de lógica. Poner solo información esencial. El póster es un resumen de nuestro artículo, por lo que solo tenemos que poner información esencial, y el que quiera ampliar, pues bueno, podemos poner un código QR, podemos poner un enlace al artículo, lo que sea. Podemos incluir, como os decía, referencias bibliográficas, aunque es recomendable no abusar. Tenemos que poner siempre el logo de la institución o instituciones a las que pertenecemos. Seguir una secuencia natural de lectura, siempre se lee de arriba a abajo y de izquierda a derecha, entonces es importante, pues ligado con lo que hablábamos al principio, que para entenderse el póster tenga una estructura lógica de secuencia. Importante también justificar los textos. Al final un texto sin justificar da un poco de sensación de desorden, y si ponemos un texto justificado con los márgenes alineados y queda derecha, que esté todo bien encajado, pues da una sensación de orden en lo que queremos contar. La mayoría de los autores recomiendan que haya un equilibrio entre el texto y las imágenes. Lo más importante de un póster no es el texto, como veis solo le dan un 20%. Lo más importante son las imágenes y el espacio en blanco que dejamos, que no cuenta nada, pero lo que da sensación de limpieza y de orden en el póster. ¿Qué más características puede tener un póster? Pues es importante que sigamos una serie de lógica también con los colores. El texto tiene que destacar sobre el fondo. Si ponemos muy poquito texto y al final no destaca, no nos quedamos en nada. Es importante que lo que queremos contar que destaque. Las imágenes y las tablas también tienen que destacar sobre el fondo, pero hay que evitar los colores muy vivos, sobre todo porque distraen y porque a la hora de imprimirlo pueden cambiar mucho de cómo los habíamos visto en nuestra pantalla. Y lo más recomendable es en las imágenes utilizar un 300 píxeles de resolución, para que nos aseguremos que cuando lo vamos a imprimir en un tamaño tan grande como es un A0, por ejemplo, pues que no se vaya a pixelar la imagen. No abusar de las mayúsculas, tan solo utilizarlas en los títulos o en los encabezados que pongamos. Utilizar tipografías sencillas. Las recomendadas son las sans serif, que son las sencillas y las más modernas, que no tienen ningún adorno en sus letras. Ejemplos son la Arial, Helvética, Calibri. Comic Sans es una sans serif, pero os pongo aquí que no es recomendable usarla. Cuando surgió esta tipografía hace unos años se hizo bastante popular, pero al final dejó de serlo porque se creó en un principio
para escritura infantil. Entonces, al final, pues todos los manuales y todos los autores recomiendan que no se utilice porque pierde bastante seriedad a lo que queremos contar. El título, destacarlo en negrita, tiene que estar entre 36 y 48 puntos preferiblemente para que sea legible a 2 metros mínimo. Los autores y encabezamientos igual los pondremos en negrita y entre 30 y 32 puntos. El texto no ponerlo en negrita porque al final produce demasiado ruido visual. Solo utilizaremos negrita en este caso para destacar algunas palabras importantes que queramos y ponerlo lógico más pequeño que el resto de textos. Y es importante cuidar la redacción, utilizar frases cortas y sencillas, que no nos perdamos y lleguemos al punto de una frase y no sepamos cómo había empezado. Y cuidar la ortografía, muy importante, tanto bueno, si es en inglés o en español, cuidar la ortografía de lo que estamos escribiendo. Y aquí os he señalado que hay que tener en cuenta que en español las mayúsculas se acentúan, que es uno de los errores ortográficos más comunes, pero la recomendación y la norma es que se tienen que acentuar. Por último, para acabar con el póster, pues antes de imprimir, lo que tendríamos que hacer es una prueba en A4 para asegurarnos de que se va a ver bien todos los márgenes, que no se nos descoloca nada, que se ve bien el color como nosotros queríamos. Y os he dejado aquí un par de páginas que podéis ver, que podéis descargar algunas plantillas de póster de forma gratuita, que mi consejo es que a lo mejor al principio las podáis usar o las uséis para inspiraros un poco en cómo hacer los diseños y tal, pero que luego creéis vuestro propio diseño y pues casi que para cada congreso que tengáis y tal, intentéis utilizar un diseño un poco propio, un poco más personal. Y algunos programas de diseño que si no conocéis os he dejado aquí algunos ejemplos, pues igual que algunos necesitan un poquito más a lo mejor de tiempo para aprender a utilizarlos, pero que hay un montón de tutoriales o de cursos en internet que podéis encontrar y son bastante sencillos algunos. Y por ejemplo Adobe Photoshop, que es el más conocido, al final es bastante intuitivo y cuando aprendes cuatro puntos básicos, pues para hacer un póster creo que puede ser una herramienta bastante buena. Y por último, las presentaciones, bueno, pues muy similar a los pósters, pues tendríamos que seguir también una serie de recomendaciones, como utilizar tipografías sans serif, porque, como os decía, pues creamos presentaciones más modernas y fluidas. No, por ejemplo, si usamos una tipografía serif como es la Times New Roman, pues al final queda demasiado serio, demasiado formal. Y bueno, pues todos los manuales recomiendan hacer presentaciones con las sans serif. El uso de negrita es importante también para destacar un poco lo que queremos contar, tanto para el público como para nosotros, ser más sencillo a la hora de estar dando nuestro mensaje. No abusar del texto, la presentación no tiene que hablar por nosotros, es un apoyo, nos tiene que servir de apoyo para lo que queremos contar, pero no tenemos que poner absolutamente todo y dedicarnos solo a leer lo que estamos viendo. La combinación de colores es importante utilizar fondos neutros que no produzcan demasiado ruido, no aporta nada que, por ejemplo, pongamos un fondo en negro y le pongamos florecitas en una esquina, porque al final, bueno, podemos poner algún detallito si vemos que nos queda demasiado simple o demasiado sencillo, pero no abusar de color, de fondos que nos puedan producir demasiado ruido y al final nos distraigan en lo que contamos. Evitar las transiciones, que tampoco aportan nada. Al final lo que estamos haciendo es una presentación y si vamos a ir de una diapositiva a otra o de un elemento a otro, no aporta nada que tarde 1 segundo o 2 segundos la diapositiva en desaparecer, luego en aparecer la otra. Al final te sirve a lo mejor un poco de descanso, pero puede producir al final un poco de desconexión. Y por último, tener en cuenta al público. No es lo mismo hacer una presentación para un congreso científico en el que vamos a hablar a colegas científicos que hacer una presentación para un público general que generalmente no va a tener un conocimiento científico tan amplio como podemos tener nosotros. Entonces, bueno, importante, por ejemplo, cuando es para público general, pues no abusar de los datos, de fórmulas o de gráficas. Si lo poner algo muy sencillo y explicarlo mucho y muy sencillo de por qué hemos puesto esta gráfica y qué queríamos contar con ella o qué significa.
y importante que las imágenes al final sean llamativas, con lo que se va a quedar la mayoría de la gente o lo que va a destacar un poco es eso, pues mira, pues esta imagen qué bonita, me ha llamado bastante la atención y quería explicar esto y al final te vamos a estar escuchando mientras estamos viendo una imagen bastante llamativa. Y nada, pues con esto termino. Espero que os haya gustado, que os haya resuelto vuestras dudas, o al menos, no todas, pero al menos la mayoría de todas las dudas que pudierais tener. Y bueno, si tenéis alguna más, pues aquí estoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula. Ha estado todo muy claro y además has hecho un esfuerzo titánico por resumir una especie de máster de comunicación científica que lógicamente pues en un microcurso de menos de una hora es imposible resumir, pero como estáis ahí siempre disponibles, pues animamos a todos los que habéis estado escuchando o a los colegas que no se hayan podido conectar hoy a que se pongan en contacto con la unidad de comunicación científica del CAP si tenéis más dudas, que siempre están deseando ayudar. Y ahora abrimos el turno de preguntas y comentarios. Si queréis, podéis activar el micrófono o podéis escribir a través del chat y entonces preguntamos nosotros. Vale, mientras vais escribiendo vuestras preguntas, pues me gustaría preguntar algo de lo que estuvimos ayer comentando cuando hicimos el ensayo general. Casi todos estos contenidos que hoy hemos visto están planteados a comunicación en español, comunicación que estamos haciendo de cara a la audiencia que entienda el español, pero hoy en día es imprescindible hacer comunicación en inglés y lógicamente primero tenemos el problema de que no somos nativos y segundo tenemos el problema de que todavía no tenemos muy desarrollada esa imagen nuestra del centro, del instituto en inglés. Si a la hora de identificarte con un periodista extranjero, cuál es el nombre oficial del centro, cuál es, por ejemplo, todos los contenidos que estamos poniendo en redes sociales los vamos a hacer también en inglés para que nos etiqueten, para que nos retuiteen, para tener distribución ya a nivel mundial. Quizás ese sería un objetivo que podríamos tener para el final del proyecto María de Maeztu. ¿Puedes Sí, comentar bueno, algo? como hablábamos ayer, pues el nombre oficial del centro en inglés no tenemos un criterio definido. Sí que es verdad que hasta ahora hemos estado utilizando siempre el nombre en español, hemos estado hablando de Centro de Astrobiología sin traducirlo, pero bueno, como hablábamos ayer, creemos que es importante llegar un poco a un consenso y que al final pues que se haga o se decida igual que se decide en otros aspectos a tener en cuenta a la hora de, por ejemplo, el logo o el nombre de la institución en español, pues sí que en algún momento tendremos que definir un poco cuál sería nuestro nombre, si al final lo traducimos, si no lo traducimos. Así que nada, desde aquí pues sí que hacemos un llamamiento bueno, no sé quién lo tenga que decidir, que veamos un poco la estructura, el criterio que tenemos que seguir. Perfecto. Tenemos una pregunta, dos preguntas creo de Miriam. Primero dice muchas gracias. Tengo dos preguntas. Bueno, muchísima gente está diciendo muchas gracias en el chat. La primera pregunta, ¿se podría poner el resumen de los requerimientos para póster en la intranet? ¿El tamaño de letra, de página, de resolución? Sí, bueno, la presentación la quería poner entera en la intranet porque tenéis un montón de enlaces y os voy a dejar también todas las guías que he utilizado la guía que he utilizado de la Fundación Esteve y un montón de páginas que he encontrado de recomendaciones o de criterios de diseño y demás. Os voy a dejar todos los enlaces que yo he visto útiles, os los voy a dejar todos para que lo tengáis y todas las guías y documentos. Muy bien, gracias. La segunda pregunta es, ¿qué necesitáis en la UCC de los investigadores del CAP para preparar una nota de prensa? Sí, y en general añado yo cómo sería el inicio el momento, qué es lo que hay que hacer, con cuánto tiempo necesitáis saberlo o que nos pongamos en contacto con vosotros cuando queremos que se saque una nota de prensa. Vale, pues a ver, lo ideal es que cuando tengáis vuestro artículo y lo hayáis enviado a la revista, cuando esté ya casi aceptado, en el último punto del proceso, nos informéis ya a nosotros de que tengo un artículo, de que está a punto de ser aceptado o que ha sido aceptado y me falta saber la fecha definitiva de publicación. Sobre todo porque así es cuando nosotros tenemos más tiempo de
prepararlo. Una vez que nosotros sabemos que tenéis ese artículo en proyecto, pues os pediríamos que nos mandéis un breve resumen de en qué consiste la investigación, el estudio, por qué lo habéis hecho, cómo lo habéis hecho, quiénes participáis, qué técnicas de laboratorio se han utilizado, para qué sirve, por qué habéis hecho esta investigación, aplicaciones que tiene con respecto a la astrobiología, cómo vais a continuar la investigación en el futuro, bueno, un poco unas líneas, nada, a lo mejor, yo qué sé, 3, 4 párrafos como mucho. También ahí dejamos un poco libertad a cada uno. Hay algunos que nos contáis 4 líneas y con eso nos contáis todos, otro que os extendéis más. Dejamos un poco ahí estilo libre. Y con eso nosotros redactamos la nota de prensa, utilizamos esas líneas que vosotros nos enviáis para poner entrecomillados como declaraciones vuestras. Y nada, iniciamos ahí un proceso de intercambio, hacemos nuestro texto ya con el formato, damos un poco de forma de noticia, os lo enviamos para que deis un poco el visto bueno de que os parezca bien, de que cambiaréis algo, de tal. Y os pediríamos también, como os he comentado, una imagen que queráis destacar si en ese caso no tenemos nosotros ninguna en concreto de ese tipo de investigación, pues una imagen que vosotros creáis que se adecua más a vuestra investigación y nada, con eso lo enviaríamos a los medios y ahí es donde ya los medios se pondrían en contacto, a veces se ponen en contacto con nosotros o a veces se ponen en contacto directamente con vosotros, depende de cada medio o de las circunstancias de cada momento. Muy bien. Otra pregunta, Marian López Cayuela. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Es mejor tener 2 cuentas, una en español y otra en inglés? ¿O en una misma publicación usar ambos idiomas? Pues a ver, mi recomendación en eso yo creo que no hay ningún criterio claro, la verdad. Mi recomendación es utilizar la misma, porque al final si utilizas 2 diferentes puede ser que gente te siga en una, gente que te siga en otra, al final tienes un poco de diversificación y tienes el trabajo por doble, porque tienes que seguir pues las notificaciones que tienes en una, en otra, al final es un trabajo doble y puede convertirse en una locura. Mi recomendación es hacerlo siempre desde la misma, lo que hacemos nosotros cuando publicamos algún tweet, por ejemplo, en Twitter, cuando lo publicamos en español y en inglés, lo que hacemos es ponerlo en español y como en el mismo no suele entrar lo mismo en inglés, pues a través de un comentario o de un hilo, pues ponemos lo mismo traducido pero al inglés con el enlace a la noticia en inglés y ya está. Mi consejo es siempre la misma porque es que si no al final diversificas. Si por ejemplo si tuviéramos 2 del centro de astrología, puede ser un auténtico caos de no sabes por qué canal te ha llegado, si el canal de español o el canal de inglés. Y al final puede confundir la gente de, pero es el mismo centro, pero diferente. Entonces, mi consejo es siempre a través del mismo. Cristina Cid tiene un comentario, quiere añadir otro tipo de red, en cierta manera también red social, aunque no lo solemos considerar así, es ResearchGate. Es una red de investigadores en que tú puedes también hacer comentarios, plantear preguntas, recomendar artículos a otros investigadores, invitar a investigadores a participar. No sé si lo utilizáis vosotros o existe algo similar a una cuenta del CAP en el ResearchGate. No, esa es más, como es más para investigación, yo sí que la conocía y la estuve mirando cuando estaba pensando en esto, pero no me metí tanto en ella porque, bueno, entiendo que al final es más de investigadores, no se utiliza tanto para la comunicación y estoy segurísima de que muchos de vosotros sabéis millones de veces más de lo que yo pueda aprender en un día de esa red social. Que no es tanto una red social, no sé, es más como una comunidad pero solo de científicos. Muy bien, gracias. Ahora, otro comentario, otra pregunta. Patricia Cruz, gracias Paula. Un comentario. A mí me parece que en Twitter la divulgación científica está hecha para divulgar la ciencia a los medios de comunicación y a otros científicos. Me parece que si tu objetivo es llevar la ciencia a más gente, Facebook sería el mejor medio. ¿Qué opinas? Sí y no. A ver, sí que es verdad, por ejemplo, Facebook es la red social que más se utiliza muchas veces para informarse, para buscar las noticias un poco contextualizadas y demás.
Lo que pasa que al final Facebook pierde un poco más de seriedad, por así decirlo. Sí que es verdad que a lo mejor tiene un público más joven, o yo qué sé, tu madre, tu padre, tu abuelo, pues al final siempre es la red que más se conoce es Facebook, porque Twitter a lo mejor es más profesional. Pero sí que es verdad que a través de Twitter tienes un poco más esa seriedad que quieres dar al final con el mensaje, que no hay que dejar de un lado ni una ni otra. Por ejemplo, nosotros publicamos todo lo que publicamos, lo publicamos en ambas redes sociales. Pero, por ejemplo, en nuestro caso como institución nos da más seriedad, de hecho tenemos muchos más seguidores y estamos mucho más activos en Twitter, porque al final es donde transmitimos un mensaje más serio, más de como institución, hablamos más en nombre de la institución. Y si tú, por ejemplo, como divulgador, haces una actividad de divulgación, está muy bien que lo cuentes en Facebook o, pues para todos tus colegas y tal, pero también está muy bien que lo hagas desde Twitter, tanto a través de tu perfil como a través del perfil de la institución, porque das un poco, pues tienes un poco el respaldo ese de que lo haces en nombre de una institución, no de manera freelance. Muy bien, pues creo que no quedan más preguntas pendientes. Si no hay más preguntas, entonces agradecerte de nuevo el esfuerzo que has hecho, muy concisa, una visión general de todo lo que hay. Animaros a todos a ponernos en contacto si tenéis preguntas y bueno, pues quedamos ya para la próxima reunión dentro de una semana, el jueves a las 11. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Gracias a todos.